Hola, hola, buenas noches. Hoy tendremos un programa muy especial con todos los jóvenes de la Iglesia de La Coruña. Vamos a estar compartiendo nuestro testimonio de lo vivido durante esta semana. Así que esperamos que les guste muchísimo, que lo puedan disfrutar. Vamos a iniciar con una oración, así que por favor, Enoch, Sí, oramos. oremos. Querido papá, te quiero dar gracias por poder estar desarrollando esta actividad, por poder estar compartiendo nuestras opiniones y poder compartir lo que esta semana de oración ha significado para cada uno de nosotros. Esperamos y deseamos que pueda ser una bendición para todos los que nos escuchen, así como fue para nosotros. Así que quédate con nosotros, que podamos disfrutar de estos momentos y que podamos seguir haciéndolo durante mucho tiempo. En tu nombre santo te lo pido todo. Amén. 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 Vale. Para comenzar, pues quería comunicarles que pues JAE nos ha enviado una revista con temas. La idea es tener una semana de oración, pero bueno, como las iglesias están cerradas, la propuesta era crear grupos en donde pudiéramos reunirnos y conversar esas preguntas que venían después de cada tema, exponer nuestros puntos de vista y bueno, crecer, a pesar de que estemos separados, ¿no? Y bueno, decidimos llevarlo a cabo y la verdad que tuvo un éxito mucho mayor al esperado. Muchas personas estuvieron participando de él y estamos muy contentos de que hayan apartado un poco de su tiempo para venir y crecer todos juntos. Hoy apenas estamos 7 valientes que han aceptado pues dar su testimonio de lo que fue la semana. Y bueno, vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a estar diciendo el título del día y una persona voluntaria va a dar su opinión, lo que le gustó, sabes cómo lo aplicó a su vida, o porque este tema se sintió identificado con él. Vale, pues para comenzar, el primer día fue una pregunta. ¿Dónde estás? Aclarando, todos los días son preguntas. Todas son ellas preguntas hechas de Dios hacia los hombres. Y pues intentamos hacerlas nosotros también a nosotros mismos. Preguntas. La primera, repito, ¿dónde estás? Yo me sentí bastante identificada con esta primera pregunta, la verdad. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Vale. Porque sinceramente yo tengo el sentido de la orientación bastante nulo. Yo, digamos que aún me pierdo en Coruña. Y pues Pero no Martello, ¿no? sí, también. Bueno, por eso me sentí muy identificada con esta pregunta. Para hacer un poquito de preámbulo, esta pregunta se la hace Dios a Adán cuando están en el huerto, cuando se esconden luego de haber pecado. Y algo que me llama mucho la atención es que nosotros a veces realmente no nos damos cuenta de dónde estamos. Había una pequeña historia que decía que siempre en los centros comerciales o en algún parque o una zona pública hay un mapa y te dicen, señalan en rojo con una flecha, aquí estás tú. Pero muchas veces en nuestra vida espiritual no sabemos en qué parte de la carretera o en qué parte del mapa nos encontramos. Hay una frase que me llama mucho la atención que aparece en la revista que dice, perdón, la verdad es que la única distancia entre tú y Dios es tu posición. Que nos damos cuenta que Dios siempre está disponible, Dios siempre está ahí para nosotros, pero que nosotros somos los que nos alejamos o como Adán y Eva los que decidimos escondernos por miedo. Y otra cosa que me llama mucho la atención es una pregunta que hacen al final de toda la reflexión y que dice más o menos como ¿qué transmite esta? Si nosotros sabemos que Dios todo lo sabe, que Dios sabía dónde estaban Adán y Eva, ¿cómo podríamos nosotros, no sé cómo decirlo, cómo vemos el carácter de Dios
cuando Él igual se lo pregunta a ellos, o en este caso nos lo pregunta a nosotros. Porque Dios evidentemente sabe en dónde estamos. Él con amor y con misericordia, yo lo siento como un Dios comprensivo. ¿Y dónde estás? ¿Tú estás consciente de dónde estás? ¿Realmente sabes dónde estás? Y eso, no sé, me llegó al corazón. Qué bonito. Claro, a mí me gustó ese día también que Dios te pregunta dónde estás como para fijar un punto de encuentro, para reunirse contigo. Y eso me pareció también muy bonito, porque Dios no solamente, ay, estoy en un mal sitio, ya estás en un mal sitio, yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos, pero vamos a encontrarnos, vamos a volver a estar juntos. También como cuando pregunta, es también un poquito para ubicarte, ¿no? Pero no necesariamente él a ti, sino tú ubicarte para ver dónde estás y para poder volver a empezar, ¿no? A la cosa que nos invita Dios cada día, que sea un nuevo comienzo. También me gustó mucho. Ay, sí, la verdad que fue un muy buen día. Bueno, pasamos al siguiente. El día 2, el Señor nos hizo otra pregunta y fue, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Quién se anima a hablar de este día? A mí me ha tocado este. Bueno, antes de nada quiero mandar un saludo a toda la iglesia. La verdad que creo que todos los que estamos aquí, toda la semana, llevamos hablando de lo mucho que nos echamos de menos. Creo que a veces cuando pensamos, ay, es que la iglesia hay que ir muy pronto, ahora estamos deseando llegar muy pronto a la iglesia, vernos y ojalá que lleguemos un día para poder estar juntos otra vez y valorar eso que no tenemos ahora mismo. Pues esta pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Es una pregunta que le hace Jesús a una mujer, y es la mujer adúltera, ¿no? Que la encuentran en adulterio, y tal y como introduce la historia, la verdad que yo nunca había caído en este detalle, y es que estaban en el templo, ¿no? Y habla un poco de que el templo es un poco el encuentro nuestro con Dios. De hecho, el pueblo de Israel, la forma que tenían de que Dios estuviera entre ellos era a través del santuario. Y qué importante es la iglesia, ahora que digo, ¿no? Que no la estamos pudiendo disfrutar, vemos la importancia de la iglesia y de estar reunidos en ella con la presencia de Dios. Luego una cosa que me parece muy bonita, bueno, esta historia es preciosa, pero la verdad que me llama mucho la atención es que a veces cuando vemos historias en la Biblia, sobre todo con los fariseos, siempre pensamos que los fariseos no, Jesús siempre está por los débiles. Pero yo creo que lo que hace Jesús en esta historia es llevar a la reflexión no solo a la mujer, sino también a los fariseos, ¿no? Cuando empieza a escribir en el suelo, no señala a nadie, simplemente les lleva a una reflexión de decir, estás haciendo esto tú y tú también tienes mucho, y yo vine a salvarte a ti y a salvarla a ella, ¿no? Entonces, lo bonito es que Jesús busca siempre la forma de salvar a todos. No hay buenos ni malos, solo existe el pecado, por un lado, al cual Jesús aborrece, y luego estamos los pecadores, que Jesús siempre, por todos los medios, intenta salvarnos, ayudarnos a llegar a una reflexión para encontrarnos con nosotros mismos y ver qué es lo que estamos haciendo mal y cómo volver, ¿no? Eso me parece precioso. Luego, otra cosa que me encanta es que realmente esa situación fue como un juicio. Y nosotros en este mundo tenemos un tipo de juicio que no tiene nada que ver con el que hizo Jesús en este momento, ¿no? Porque un juicio consiste en señalar y acusar, ¿no? Y yo digo, Jesús sabe perfectamente nuestros pecados. Y sabe no solo el pecado que hemos cometido, sino la intención con la que lo hemos hecho. Jesús conocía el corazón de esa mujer, no solo lo que había hecho, lo que veían los demás, ¿no? Los demás vieron que era una persona que había adulterado, pero Jesús sabía el corazón de ella, sabía el corazón de ellos, sabía la intención con la que ellos iban. Y aún así no los condenó, no la condenó, actuó con amor. A pesar de que conoce hasta el más profundo de nuestros sentimientos, Dios siempre actúa con amor y su finalidad en todo siempre es intentar salvarnos.
Y bueno, por último, lo que también me gustó muchísimo fue la última frase. Me gustó mucho cómo la enfocaron, ¿no? Decía, cuando le dice que yo tampoco te acuso, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, ¿no? A veces parece que esta invitación a no peques más es, a partir de ahora, hazlo todo bien. Pero yo creo que Jesús, y como decían, es muy bonito pensar que el no peques más es libérate de eso, porque eso te está creando una carga, una mochila que estás llevando y te está pesando. Si sigues mis pasos, vas a ser feliz. Si sigues mis pasos, vas a encontrar la libertad. Y creo que en estos días de confinamiento en casa nos estamos dando cuenta la importancia que tiene la libertad. El de uno sentirse libre, el de sentirse en paz con uno mismo, el sentir ese gozo de estar con Jesús. Y Jesús lo dijo por bien de ella, no quiso que fuera perfecta. Creo que el objetivo de Jesús era llévame en tu corazón y así encontrarás esa libertad y ese gozo que va a hacer que nunca más sientas esa mochila tan pesada que estás intentando cargar y te estás todo el rato viciando con ella y no te está haciendo bien. Y bueno, la verdad que esta historia creo que tiene un montón de cosas que podríamos sacarle, pero bueno, esas son las 3 cosas que más me han gustado de ella. Perfecto, ¿alguien más? Que ese día, bueno, creo que nos gustó mucho a todos, pero ese día que estudié ese tema me hizo pensar mucho en una frase que no sé si lo leí en el Deseo de todas las gentes, o también esta semana estoy leyendo un libro que se titula La cruz de Cristo, y ese día Miriam me hizo pensar en esta frase que es que Jesús no nos trata como merecemos, sino como necesitamos. Dios siempre nos trata como necesitamos, no para cumplir nuestros caprichos, sino para cumplir nuestras necesidades, pero las verdaderas, las que solo Él sabe cuáles son. Y a veces en la Biblia vemos un trato muy diferente con diferentes personas, ¿no? Por ejemplo, esta mujer la perdonó en ese contexto, sin embargo, a la mujer que le pidió que curara a su hija, le dijo que el Evangelio estaba para los hijos de Israel, ¿no? Y que cuando la mujer que le dijo, hasta los perros comen de la comida que cae de las mesas, ¿no? Porque Jesús trató así, ¿no? Pero como Él sabía lo que la persona necesitaba, la llevó al punto donde tenía que llegar ella para que su fe creciera, ¿no? Pero entonces la pregunta que Ale nos transmite, bueno, te hizo de parte de la temática es, ¿dónde estaban los que te acusaban? Y es una pregunta que Jesús le hizo a la mujer, pero a veces me pregunto que los que le acusamos éramos nosotros. Entonces que Jesús podía preguntarnos, ¿dónde estáis vosotros los que acusáis, no? ¿Por qué? Y me gustaría pensar, o sea, me gustaría quedarme con esto, y para nosotros, para todos, para los que estamos aquí, para la Iglesia, que nosotros intentemos vernos unos a los otros, antes de tratarnos, antes de hablarnos, antes de lo que sea, tratemos de pensar muy, muy bien en qué es lo que el que está enfrente necesita, más que lo que merece, lo que no merece, o lo que yo creo que merece. Entonces creo que eso cambiaría mucho las cosas, ¿no? Tratar al otro como creo que necesita, cuál es la verdadera necesidad de la persona que tengo delante. Y yo intentando pensar un poquito así, cuando lo consigo, veo que mi actitud y mi enfoque cambian mucho, porque ya no pienso en lo que yo pienso, sino en lo que creo que la otra persona está necesitando, ¿no? Y creo que eso es lo que Jesús hace con nosotros, por eso podemos tener tanta esperanza en Él siempre. Ya está. Andrea. Ya se me olvidó. Vale, disculpada. Pero no me acuerdo, es que me puse a prestarle atención a lo que decía Sara porque me parecía muy bonito y se me olvidó. Gracias. Eso queda mejor que decir que hablé demasiado rato, por eso se te olvidó. A ver, yo de ese tema me gustó muchísimo el hecho de la gracia y la misericordia de Dios. Porque Él nos otorga tanto amor, o sea, Él no dijo no peques más porque como, sabes, te estoy mirando, te vigilo, sino sé libre, sabes, rompió ese vicio que ella tenía con el pecado y le dio la oportunidad de ser libre de verdad. Y eso es amor. Vale, pasamos a la siguiente. El tercer día, pues el Señor hace otra pregunta. ¿Cuál pregunta es? Dice, ¿quién decís vosotros que soy yo? Pues sí, a mí me impactó mucho esta pregunta. Es como que dentro de mí se produjo algo, ¿no?
Cuando Jesús preguntó, ¿y vosotros quién decís que yo soy, no? Yo empecé como que en mi mente a buscar respuesta, ¿no? Y lo peor es que a veces queremos una respuesta que esté formada de una palabra. No es así. Esta semana de oración yo he aprendido varias cosas, ¿no? Pero una de las cosas que me quedaron es que necesitamos contestar las preguntas que Dios nos hace. Pero para poder hacerlo se necesita una historia. Cuando pienso, ¿no?, en mi recorrido, en mis experiencias, en mis llantos, en mis alegrías, ¿no?, en todo lo que he vivido hasta hoy, entonces puedo decir con mi historia. Y por lo segundo punto que he aprendido es como que se necesita también un narrador, es decir, una historia y un narrador. La historia, hemos dicho, ¿no? Todo mi recorrido es mi historia. El narrador soy yo contando mi testimonio. Suena fácil, ¿no? Porque al final nadie nos puede quitar lo que nosotros vivimos. Y pienso, ¿no?, que contestar estas preguntas, ¿por qué contestarlas? Pero pienso que no solo que asienta nuestra fe, ¿no?, nuestras bases, es una manera de conocer mejor en quién en quién ponemos nuestra fe, ¿no? Es también una forma, ¿no?, cuando contestamos todo esto, también es una manera de hacer a los demás que conozcan a nuestro Dios, ¿no? Y cuando la lección, ¿no?, hizo esta pregunta, ¿quién decís vosotros que yo soy? En mi mente era como que ya empezaron a venir las respuestas un poco de forma natural, teniendo en cuenta todo lo que yo he vivido hasta ahora, ¿no? Y venía a mi mente, digo, Dios me dio alivio cuando no tenía aire, cuando no podía respirar. Dios puso verdad en mi vida para los momentos cuando yo estaba perdida. Dios puso las personas, ¿no?, las personas adecuadas en mi vida cuando me sentía sola. Y para mí todas estas eran ya las respuestas. Porque Pedro contestó rápido, Él es el Cristo. Pero yo buscando una palabra, digo, no, mi pensamiento venían muchas cosas. Y digo, wow, Dios es todo esto en mi vida, ¿no? Es el que en ningún momento me dejó cuando lo necesité, en ningún momento, es decir, no, yo creo que todos en esta vida perdemos las ganas, las fuerzas, y Él estuvo allí. Y para mí, cuando yo escuchaba esta pregunta durante esta semana, era como, wow, cuán bonito. Es que siento que vuelvo a conocer otra vez al quien nos creó, al quien nos dio vida, aquel que nos escogió, ¿no? Y sí, es el Cristo. Pero la respuesta puede ser más larga, ¿no? Y a la vez, cuando estaba pensando, ¿no?, en la respuesta de quién decimos nosotros, quién pienso yo que es Él, contestándome todo esto, a mí me llevó mucho también a otra pregunta que también se hizo esta semana y que la veo muy relacionada, ¿no?, con ¿entendéis lo que he hecho con vosotros? Y bueno, es solo un pequeño matiz, ¿no?, porque a raíz de todas estas respuestas que mi mente generaba de forma automática, ¿no?, todo lo que era Dios, todo lo que ha hecho por mí ya ahora tenía sentido, ¿no?, que Dios me levantó cuando me caí, Dios me amó, me cuidó, me guió. Dios me dio la victoria, ¿no?, sobre todo cuando lo he buscado. Y sobre todo cuando buscamos hacer lo recto y lo justo.
Y bueno, nada, es un poco de lo que yo, cómo he vivido yo esta pregunta. La he vivido bastante a nivel personal, ¿no? Y me gustó, me hizo bien poder contestar. Claro. A mí quiero comentar algo muy breve. A mí me gusta mucho, es una de mis preguntas favoritas de esta semana, porque es una pregunta súper personal. O sea, Jesús no quiere saber qué opinan los demás. O sea, a mí no me va a preguntar Enoch, ¿quién dice los demás que soy yo? O sea, ¿qué piensa Ale? ¿Quién piensa Sara? ¿Qué piensa Miriam de quién soy yo? A Jesús le interesa saber qué pienso yo de quién es Él. Entonces, es una pregunta súper personal que va directa al corazón, directa a tu pensar y porque es lo que Dios quiere, tener una relación personal contigo y que tú lo conozcas por tus propios medios, dedicándole tu propio tiempo y no simplemente de oídas. Así que me gustó mucho y aprendí mucho de este tema, de esta pregunta, y comparto lo que ha dicho Carmen y me parece preciosa. Y además, como que no, a veces tenemos esta tendencia de pensar que nuestra historia no es importante, pero que no nos olvidemos nunca que todo lo que hemos vivido, bueno o malo, curioso o aburrido, según quién, que no nos olvidemos, ¿no? Que todo lo que somos hoy tiene que ver con todo lo que hemos vivido y que todo lo que hemos vivido es en realidad todo lo que tenemos, que hace, ¿no? Nuestra relación con nuestro Dios. Y no sé, a raíz de esto que no nos olvidemos nunca, y quiero recordaros a todos que tú y yo somos lo más valioso que Dios tiene. Claro. Esa pregunta a mí también me parece hermosa y justo con lo que decía Carmen, a veces consideramos que lo que yo he vivido como que no es suficiente para conocer a Dios, pero había una parte en el tema que hablaba del ciego y decía, yo solo sé que antes no veía y ahora sí veo. O sea, todo lo que yo vivo, aunque no lo sepa expresar, aunque sienta que no tengo las palabras o que no lo sé transmitir, el Señor me dice, cuéntalo, sal y di tu historia, aunque parezca sencilla, aunque parezca corta, aunque no la entiendas, cuéntalo, que es Dios trabajando en tu vida y es un testimonio. Exacto, es que yo creo que a esta pregunta solo se puede contestar desde la experiencia. No puedes contestar a quién es Jesús para ti a partir de lo que has oído, de lo que has leído, de lo que te has contado. Los discípulos decían, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres alguno de los profetas, pero si realmente no contestas a estas preguntas desde lo que tú piensas, desde lo más profundo de tu corazón, no estás siendo sincero contigo mismo ni estás siendo sincero con Dios. Bueno, podemos avanzar entonces a la siguiente pregunta. El cuarto día, la pregunta que Dios nos hacía dice de la siguiente manera. ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? Vale, de esta voy a hablar yo en primer lugar porque ese tema me tocó a mí, así que me lo estudié. Y bueno, nada. Quería comentar solo algo cortito porque el día hablaba acerca de las apariencias y hablaba acerca de la ley. Y muchas veces nosotros juzgamos a la ley por como parece ser tan dura, tan cruel, tan firme, solo nos puede juzgar, nos señala. Y entonces juzgamos a la ley como si la ley fuera mala, pero la ley no es mala. Lo que pasa es que no hemos tenido esa experiencia de conocerla. Y entonces el Señor preguntaba eso. No preguntaba solamente por el contenido, cómo dice la ley, sino que también preguntaba por la interpretación. ¿Cómo lees? Y bueno, durante el día, o sea, ese tema, hablaba de que hay 3 niveles de comprensión de la ley. Uno que es el más superficial, es la regla. Es lo que todo el mundo puede definir, es fácil de describir y es como lo más superficial, lo primero que uno ve, la regla. En segundo lugar, está el motivo o la razón que originó esa regla, y es la razón. Eso por lo que muchos niños que quizás no les gusta una regla o que quizás no la entienden, preguntan por qué.
O sea, el motivo de su creación. ¿Por qué existe? ¿O para qué? Y esa pues es más profundo, nos ayuda a entender un poco más. ¿Vale? Ejemplo de esto de la razón. Pues hay reglas que cambian con el tiempo, pero los principios se mantienen. Ejemplo, conducir. La velocidad para conducir en un tiempo era mucho menor y ahora se ha aumentado la velocidad. ¿Por qué? Porque ahora los coches están mejor equipados, porque ahora las carreteras están mejor hechas, porque ahora las personas que conducen están más preparados para hacerlo. Y entonces, por todos esos motivos, se ha aumentado la velocidad a la que se puede conducir un coche. Pero el principio, que es la seguridad, sigue siendo el mismo y se mantiene en el tiempo. Vale. Aún conociendo estas dos cosas, la ley en estas dos profundidades, la superficial que es la regla y entendiendo un poco la razón, todavía nos hace falta entender la verdad que hay detrás de esa verdad, la más profunda, el origen de todo. ¿Y cuál es el origen? Pues la verdad es que no es un credo, no es algo que podamos memorizar simplemente como no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. O sea, no es simplemente memorizarlo y repetirlo hasta el cansancio. Es llegar a la comprensión de que la ley es una persona, el quien detrás de la regla y detrás de la razón. Y eso fue para mí tan bonito, porque yo comprendo la hermosura de la ley cuando entiendo que describe a Cristo. Y bueno, quería leer un texto solamente que dice: cuando sigues hasta su fin el hilo de las leyes que Dios ha escrito durante la historia, llegas a la conclusión de que no se trata solo de un libro, sino de una persona. Y es tan bonito cuando podemos deleitarnos en la ley porque nos deleitamos en Dios. Dice los salmos que la ley es una delicia. ¿Será que está siendo una delicia en mi vida o está siendo una carga difícil de llevar porque estoy intentando cumplirlo todo? En vez de conocer a Cristo, que Él transforme mi vida y me haga brotar en sus leyes de vida, porque Él me creó de esa forma. Nosotros realmente estamos creados para cumplir con esa ley, pero vamos en contra, no haciendo las cosas por amor, sino por obligación. Y entonces es cuando no encontramos el sentido de llevarnos bien con esa ley que Dios ha puesto en nuestra vida. Así es. O sea Yo creo que... Nada, Sara, sí, ¿no? Lo que tan importante es lo que leemos, sino también cómo lo interpretamos, ¿no? Es lo que más en las clases prácticas de trimestre, ¿no? Sí. Yo digo que a veces hay dos maneras de ver la ley de Dios, ¿no? Una es mirándote a ti mismo y ahí es donde tú te sientes totalmente perdido. Error pequeño. Sí. Pero esto es lo que pasa, ¿no? Cuando en vez de verte a ti mismo y tu condición, ves a Jesús, ¿no? Cuando ves a esa persona que es la ley es una persona. Y por esa persona nosotros somos salvos. Y por eso, si yo estoy mirando la ley y me estoy mirando a mí todo el rato, me voy a sentir condenado, me voy a sentir perdido, porque la paga del pecado es la muerte y lo sabemos todos. Pero cuando de repente ves que Jesús vino a este mundo y se puso delante de ti y dijo, yo voy a pagar esto, entonces esa ley es todo amor. O sea, es amor, es nuestra salvación, porque Jesús es nuestra salvación, ¿no? Entonces es muy bonito verlo de esa manera, porque ya no te sientes condenado, sino que te sientes salvado. Exacto. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Ya vamos por el quinto día, vamos avanzando rápidamente. La pregunta de este día dice de la siguiente manera: ¿qué haces aquí? ¿Quién hace esta pregunta? ¿Cuándo se hace? Me tiene pinta de... Buena que va a contestar Enoch. Sí, tiene pinta, tiene pinta. Este no es que no me ha tocado, yo lo he escogido, este tema, porque me gustó mucho, la verdad.
Y es otro tema que incluye una pregunta, podemos decir, geográfica, como la que le tocó a Andrea. En plan, ¿dónde estás? Y ahora, ¿qué haces ahí? Yo me ubico un poco mejor, pero bueno, me he perdido algunas veces. Y es verdad que es frustrante o te encuentras como desubicado y como perdido, valga la redundancia, el no saber dónde estás. Y esta pregunta se la hace Dios al mismo Elías cuando está escondido dentro de la cueva y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y me gusta mucho porque pensamos muchas veces cuando leemos esta historia de Elías, es en plan, oh, Elías, de verdad, o sea, todos los que has visto los años anteriores, los milagros tan maravillosos que has visto en nombre de Dios, y llega esta mujer, llega Jezabel, te asustas, entras en pánico porque te va a matar y huyes y te escondes en una cueva. Es en plan, o sea, ¿qué más cosas tienes que ver? ¿Qué más te tengo que mostrar? ¿Qué más milagros tienes que ver para demostrarte que estoy a tu lado y que te estoy protegiendo? O sea, ¿qué haces en esa cueva? O sea, ¿qué haces aquí? No te entiendo. Y lo pensamos, ay, Elías, de verdad, qué tozudo. Pero claro, lo llevamos al plano personal y yo me planteo cuando Dios me hace esta pregunta, porque a todos nos la ha hecho y nos la hará en algún momento seguramente, o en muchos momentos. Y en algún momento me ha preguntado Enoch, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esto quiere decir que si esto, que me dice que hago ahí dentro, es que estoy dentro de algún sitio escondido. Como estaban también Adán y Eva, escondidos en algún sitio, intentando alejarse de la presencia o de la vista de Dios. Y me he planteado las situaciones de mi vida en las que me ha preguntado eso. Y es como me pasaba y me pasa, y yo creo que me seguirá pasando, lo mismo que Elías. Y es que para cuando Dios hace milagros en tu vida y transforma tu vida y ves cosas maravillosas en tu vida, cuando pasa el tiempo es como si se olvidasen. Es como si no las recordásemos, como le pasó a Elías. Y entramos en pánico y entramos en miedo cuando tenemos que enfrentar un desafío nuevo que nos aparece en nuestra vida. Y solo nos dejamos llevar por el pánico y por la ansiedad, por el miedo, como le pasó a Elías. Así que no somos tan diferentes en este aspecto. Y me encanta porque lo confronta y Elías tiene que tomar 3 decisiones, que las tenemos que tomar nosotros también a diario cuando escuchamos la voz de Dios. La primera fue reaccionar y reflexionar sobre la pregunta que le estaba haciendo Dios. ¿Qué haces aquí? Y Elías tuvo que pensar, vale, a ver, ok, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy en esta cueva? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha llevado aquí? Vale. La segunda acción que Elías tiene que hacer es, vale, Dios me está llamando en una montaña y me dice, ¿qué haces aquí dentro de esta cueva? Te estoy buscando, sal, quiero estar contigo. Entonces Elías tiene que salir, tiene que tomar la decisión de levantar el culo, de moverse y de salir de donde está para encontrarse con Dios que lo está buscando. Y la tercera es obedecer la misión que le está enviando Dios, que no vamos a reflexionar en ella para no alargarnos, pero la podéis leer en Primera de Reyes a partir del capítulo 19. Y yo creo que todos nos tenemos que enfrentar a esa situación, a ese mismo dilema, de decir, vale, enfrento la pregunta que me hace Dios, reflexiono sobre ella, porque si Dios pregunta es por algo, porque Dios sabía perfectamente por qué estaba dentro de esa cueva Elías, y sabe perfectamente por qué estamos dentro de nuestras cuevas, Él lo sabe, pero quiere enfrentarnos a nuestra propia situación. La segunda es, vale, tengo que salir de donde estoy porque Dios me está llamando por algo, y tengo que encontrarme con Él. No puedo quedarme aquí eternamente metido. De la misma manera que Noé y su familia no pudieron quedarse eternamente metidos dentro del arca. Tuvieron que salir y enfrentar la nueva vida. Y en algún momento Dios me dirá y os dirá a todos, oye, sal de donde estás porque quiero encontrarme contigo, tengo algo preparado para ti mejor que estar en esta cueva escondido. Yo te protejo y yo estoy contigo. Amén. Y ahora la tercera puede ser la más complicada. Pues puede ser. Cuando te plantea lo que tienes que hacer, cuando te plantea el objetivo, vale, pues ahora que ya estás encontrado conmigo, vale, pues quiero que hagas esto. Vete aquí, vete allá, predica, graba este tema, prepárate esto, prepárate lo otro. Y ahí es cuando a nosotros nos toca decidir si queremos aceptar
su voluntad y seguir de su mano, bendecidos y viendo más milagros como siguió viendo Elías, o por el contrario deseamos volver a meternos en la cueva porque nos asusta demasiado. Y simplemente para finalizar, sin dar más vueltas, mi deseo es que podamos cumplir esas 3 etapas, que podamos pasar por todas ellas sin saltarnos ninguna, y que cuando lleguemos a la última podamos realmente escuchar la voz de Dios como nos está mandando, como nos dice: tengo esto para ti, quiero esto para ti, ve por ahí, haz esto, ve aquí, ve allá, yo voy contigo, no te preocupes. Y yo estoy en esa etapa, estoy escuchando su voz e intentando entender e interpretar la misión que tiene para mí, para decir: adelante, allá voy. Así que esta pregunta me parece preciosa porque nos confronta con nosotros mismos, con nuestra situación no física, sino espiritual, de la cueva en la que estamos escondidos, metidos, muertos de miedo muchas veces. Así que espero que os haya hecho reflexionar tanto como a mí este tema, porque me parece también, ninguna pregunta de Dios es fea ni es absurda. Esta me parece también súper bonita y súper interesante, la verdad. Y ya está. ¿Alguien quiere aportar algo más? Os quedó todo muy claro ya. Sí, yo creo que ya lo has hecho todo, Enoch. A mí me pareció muy bonito que Dios trabaja con nosotros, a pesar de nosotros. Porque, mira, todos los milagros que hizo Dios en la vida de Elías, y Elías parece que los había olvidado. Totalmente. Pero Dios va con paciencia y con amor y con un silbo apacible lo recuerda. Y eso pasa con nosotros. Cuando olvidamos a Dios, Dios regresa con calma y con amor a decirnos nuevamente: oye, sal, yo estoy aquí afuera, ven, que necesito utilizarte en mi obra. Y nos pone a trabajar. Es muy bonito eso. Amén. Bueno, continuemos. A ver, el día 6. Otra pregunta hecha por Dios también y dice: ¿quieres ser sano? Bueno, a mí me tocó dar este tema y la verdad es que esta pregunta me encanta. ¿Quieres ser sano? Es una pregunta muy sencilla. La respuesta es incluso obvia. Aparte, Jesús le hizo esta pregunta a un hombre paralítico que llevaba 38 años enfermo y vivía en un estanque en el que se decía que cada cierto tiempo, cuando se movían las aguas, si te metías en el estanque podías ser sano. Entonces, a ver, la pregunta era: ¿en serio, Jesús, me estás preguntando si quiero ser sano? Si no quisiera ser sano, no estaría aquí. Pero este hombre, cuando le respondió a Jesús, en vez de decirle: sí, claro, quiero ser sano, sino ¿qué haría aquí?, empezó a decir un montón de cosas, un montón de excusas, un montón de motivos por los cuales no podía ser sano. Y yo pienso que, a pesar de lo sencilla que era la pregunta, este hombre tenía un problema más grave que su parálisis. El problema de este hombre era que sus expectativas estaban puestas en sí mismo, no en Jesús. No era consciente de a quién tenía delante. Cuando la respuesta del hombre solo observamos referencias al yo y ninguna a Jesús, nos encontramos con un problema. Y este problema muchas veces también lo tenemos nosotros, porque cuando estamos en alguna situación difícil, pasando por momentos duros, intentamos por todos los medios resolverlos nosotros sin acordarnos de que para Jesús, que con Dios todo es posible. Y en la Biblia hay montones de ejemplos de situaciones en las que Dios mostró que lo imposible era posible. En la lección nos venía, por ejemplo, la historia de Abraham y Sara. Abraham tenía 100 años, Sara 90, y Dios les dice: oye, que vais a tener un bebé. Y claro, Sara se rió, porque humanamente era imposible, pero Dios mostró que con él todo es posible. Y al final del tema hay una frase que decía que cuando tú no puedes, Jesús lo consigue. Y Dios nos anima en toda la Biblia. Encontramos cientos de textos que hacen referencia a que con él todo es posible. Por ejemplo, Filipenses 4:13, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O uno que me gusta mucho, que es muy conocido también,
Josué 1:9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Pero por qué nos dice eso? Porque yo, Jehová, estaré contigo. Es decir, nosotros por nosotros mismos no podemos, pero si Jesús te pregunta, si Dios te pregunta, ¿quieres ser sano? No dudes, no vaciles, confía en que con Él todo es posible. Y bueno, esto es todo lo que quería comentar yo sobre este tema. Muy bien. ¿Alguien más? Me gustó mucho eso me gustó muchísimo esa expresión de cuando nuestras expectativas están puestas en lo que podemos nosotros, pues no vamos a movernos del sitio ni medio centímetro. Pero cuando las expectativas están puestas en Dios, podemos llegar a ver lo imposible para nosotros, ¿no? Pues es una cuestión de dónde están nuestras expectativas, me gusta mucho. Claro. Enoch. Enoch, el micro. Error de novato. Lo tenía quitado para quitar el ruido de fondo. Decía que siempre esta historia siempre me ha causado, lo siento, me ha causado risa. Sí. Es como, antes de profundizar en ella y tal, la lees de corrido y lo primero que o a mí, no sé si es que yo soy así, pero lo primero que te viene a la cabeza es, Jesús, o sea, deja de reírte de ese hombre. O sea, el pobre hombre lleva 38 años ahí intentando ser sano porque no se puede arrastrar, no hay que lo arrastre y me lo imagino intentando arrastrarse como, no sé, como una lombriz para llegar al agua porque no puede. Y tú llegas a reírte de él, a decirle que si quiere ser sano. Es como, oye, hasta de cachondeo, Jesús, claro que quiero ser sano. Entonces siempre me ha causado mucha risa, la verdad. Pero evidentemente, como hemos dicho ya, Jesús no pregunta al azar y no pregunta por capricho. Pregunta por algo y estoy de acuerdo con lo que comentó Avi totalmente, que la pregunta era, vale, ¿vas a seguir intentando ser sano y ser salvo por tus propios medios o me vas a dejar a mí trabajar? Y el hombre al principio no entendió la pregunta, evidentemente. Así que realmente me encanta el sentido del humor que puede llegar a tener Jesús, la verdad. Sí. Yo creo que la situación que le pasa a esa persona, yo creo que es súper cotidiana. ¿Cuántas veces no estamos intentando resolver un problema por nuestros medios? Y de hecho, es que a mí me tiene pasado de ver un problema de alguien y decir, no, pero confía en Dios, que eso no se puede hacer. Y tienes plena confianza en que Dios lo puede hacer, pero estás seguro del de otro, pero el tuyo no. Y creo que esa situación es demasiado cotidiana de los demás sí, pero yo ya he buscado todas las opciones y es que esto no hay forma de arreglarlo, no hay forma. Y me gusta mucho que Jesús se para, ¿no? Parece que cuando Jesús habla es como que el mundo se para. Y hace una pregunta que resuelve todo de una manera tan sencilla, tan fácil, con tanta paz, con tanto amor, con tanto... Para allá de tanto problema, para allá, que estoy aquí, estoy deseando ayudarte. Y es lo único que no has hecho, preguntarme, ¿no? A veces buscamos todo el rato, y realmente es que Dios está deseando que le pidamos ayuda para resolver nuestros problemas de una manera tan fácil como la que le dijo a este hombre, ¿no? Me parece una situación demasiado cotidiana, a mi parecer, en mi experiencia, vamos. Sin duda, sí. Estoy de acuerdo. Yo pienso en esto y me acuerdo de un versículo que dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque siempre andamos dando vueltas en los asuntos, en vez de ir directo a la fuente y pedir que resuelva, que Él tiene el poder. Exacto. Pero bueno, gracias a Dios es bondadoso y nos enseña muchas lecciones y vamos ahí en el camino aprendiendo poco a poco. Pues sí. A ver, el siguiente día se titula de la siguiente manera. ¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? Esta es la pregunta que decía que tiene que ver con la pregunta 3, ¿no? Es como que, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Para mí tenía mucho que ver, ¿no? Con ¿entendéis lo que he hecho con vosotros? Y me gustaría, ¿no? Que todos los que van a tener la oportunidad de
finalizar esta grabación, me gustaría que cada persona en parte pueda hacer estas preguntas, cada una en parte, porque es bonito buscar las respuestas. Esta pregunta la hace Jesús después del lavamiento de los pies, pero me gustaría que quien pueda, que vayamos a buscar a Juan 13, de 12 a 15. Y dice así: así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Me gusta tanto, es tan completo este texto, ¿no? Porque ejemplo nos ha dado. Y a mi mente vino, ¿no? Vino rápido el propósito de Jesús en la tierra. Y me acuerdo que le habíamos comentado aquel día, ¿no? Que aparte de venir a darnos, también vino a mostrarnos cómo vivir. Y ese gesto tan lleno de humildad, tan lleno de cosas que yo creo que mucha gente no se lo podía creer, ¿no? Cómo Jesús puede lavar los pies. Sabemos que los pies eran súper sucios y que en aquella época solo el siervo más insignificante lo hacía, ¿no? Esta labor. Pero este tema nos plantea una pregunta que me gustaría también lanzarla. Me gustaría, ¿no?, que pensemos todos, cuando pensamos en este gesto que Jesús ha hecho de lavar los pies, ¿cómo nos imaginamos el reino de Dios a raíz de este ejemplo de Jesús? No sé, me gustaría que pensemos mucho en el reino de Dios, que relacionemos este ejemplo que Jesús nos dio de lavar los pies con el reino de Dios. Cada uno, en su mente, en su vida, que pueda contestar esta pregunta. Y la pregunta que os lanzo ahora es: ¿Jesús solo este ejemplo, solo esta cosa hizo por nosotros, por ellos? ¿Solo lavó los pies? ¿Qué más sabemos que? ¿Qué pasaba con los sitios por donde Jesús estaba presente? ¿Qué ocurría en las mentes, en los corazones de todos aquellos que estaban en la presencia de Jesús? Me gustaría que me digáis cosas que conocemos ya de la Biblia. ¿Quedaba alguien indiferente cuando Jesús pasaba por allí? Dice el lenguaje que donde Jesús pasaba no quedaba ni rastro de dolor ni de enfermedad. Qué bonito, qué bonito. Pues sí, la Biblia nos habla, ¿no?, sobre muchos actos, bueno, solo uno de los textos así, en donde Marcos 6:34 nos dice solo otra de las cosas que Jesús hacía, ¿no?, por donde pasaba. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es decir, Jesús tuvo compasión de ellos, tuvo amor, les enseñó sobre la fe, les enseñó sobre el servicio. Jesús hizo muchas cosas por ellos y con ellos y a través de ellos. Pero la pregunta es: ¿todo lo que hace Jesús con ellos ya quedó allí solo con ellos? ¿Ha hecho Jesús todo esto? Hoy en día lo podemos aplicar en nuestras vidas. A ver, yo creo que toda la vida de Dios es como un servicio y es increíble porque yo quizás no estuve presente en ese momento y Dios, el Dios del cielo, no se arrodilló a lavar a mí mis pies, a lavar los míos. Pero cada día Él se detiene a escuchar mis inquietudes por más insignificantes que puedan parecer, ¿sabes? Él tiene cuidado de mi dolor. Y aunque si yo tengo alguna duda que parezca superficial o de una niña, el Señor
viene a mi lado, me dedica su tiempo, su amor, su cariño para instruirme, para guiarme, para servirme en todo lo que a mí me haga falta. Y yo creo que es increíble la vida de servicio que lleva, porque siendo un Dios todopoderoso, todo lo da por nosotros, su vida, su tiempo, sus riquezas, hasta su don más precioso que fue Cristo Jesús. Todo lo dio por nosotros, por amor. Y entonces por eso Él nos dice, vayan y hagan lo mismo, sirvan a los demás, dediquen un poquito de su tiempo, de su amor, con calma, ¿sabes? Deténganse para brindar un poco de lo que ya el cielo les ha regalado. Y pues me parece muy bonito. Sí, la verdad es que esta lección de forma especial nos empuja, ¿no? Que seamos proactivos, que pasemos de teoría a la práctica. Es decir, tenemos que aprender, ¿no? Porque así como Él vino, y lo dice claramente, porque así como yo he hecho, vosotros también hagáis, ¿no? Es decir, nos insta a que pongamos en práctica todo lo que hemos visto que Él ha hecho, todo lo que sabemos ya que ha hecho en nuestras vidas, y nos motiva mucho a tener la actitud de Jesús, a tener el corazón de Jesús, ¿no? Y es fácil tener el corazón de Jesús. Es como un trasplante que ya te quita el corazón, pone otro y ya eres una persona nueva. Sabemos que no, ¿no? Que no es fácil y que no es para allá. La transformación es gradual. A veces nos lleva mucho tiempo, a algunos menos tiempo, pero sabemos que la transformación es gradual. Y una vez que estamos en las manos de Jesús, seguro que el éxito... Y bueno, no, en la Biblia, la promesa que nos perfeccionará, ¿no? En todo lo que empezamos o emprendamos. Así que... Amén. Pues me gusta el último que escuché, Carmen. Responde a mi oración, porque a veces le pido a Dios, cambia este corazón, cámbialo, o sea, casi que no le digo esa palabra, pero ahora que la usaste tú, casi que digo, Señor, haz un trasplante de corazón, ponme el de Jesús aquí, pero ¿y por qué no? Si tú estás deseando hacerlo, yo también. Tienes el permiso, hazlo. Y veo que pasa un día, y pasa otro día, y pasa otro día. Pero pensar en que esto se va logrando caminando con él, me gusta porque sé que es un camino que puede llevar más tiempo, pero es un camino de victoria en victoria, ¿no? Que no hay margen de error. No hay margen de error porque es Dios quien nos lleva de la mano, pero sí que es verdad que es un trabajo del corazón, un trabajo de entrenamiento de nuestro corazón con él. Sí. Yo creo que con respecto a lo que hizo Jesús, es que bueno, Jesús cuando hace algo parece que se pueden sacar tantas enseñanzas. Cuando Jesús le lava los pies, primero está rompiendo muros, porque nosotros como personas ponemos precio a las personas. Tú eres esto, entonces vales esto, ¿no? Y tú, como eres más y tienes más poder en la tierra, pues vales más, ¿no? Entonces Jesús vino a romper esa barrera de, no, aquí no valéis más ni menos por lo que hagáis, porque aquí sois todos iguales. Yo he venido a morir por todos, por el más pequeño y por el más grande, y eso nos hace iguales. Entonces vino a romper esos muros. Pero por otro lado, nos enseñó que el servicio es la forma de vida más plena que podemos tener. O sea, no solo para romper muros y darnos cuenta de que somos iguales, sino porque el servicio nos va a hacer ser felices nosotros. O sea, el servir a los demás es lo que nos hace la plenitud. Y con respecto a la pregunta que hiciste al principio, Carmen, de cómo crees que será el reino de Dios, Jesús intentó hacer un pequeño cielo en esta tierra, ¿no? Entonces es como poner eso a un exponente gigante, ¿no? Donde todo va en sintonía a lo que Jesús hacía, ¿no? Que por donde pasaba no quedaba nadie triste, ni quedaba nadie afligido, ni nadie... Eso es como a la máxima potencia, ¿no? Y eso es muy bonito pensarlo, porque algún día llegaremos ahí. Amén. Vale, pues llegamos a la última de las preguntas de la semana de oración, y es la siguiente. ¿Qué tienes en tu mano? Ese me toca a mí, ¿no? Por descarte. Bueno, cuando digo me toca,
Explico. Ellos han dicho, cuando han tenido su pregunta, han dicho, este me tocó a mí, pero no es que les tocó hoy, es que ellos dieron ese tema en la semana, ¿no? Cada uno de ellos tuvo... No todos. Los que estáis aquí, ¿no? Algunos sí, otros no. Miriam no dio ningún tema y ha Ah, vale, perdón. Bueno, yo falté un par de días, entonces, bueno, sé que la semana de oración, que lo sé para Isa de la Coruña, la tuvieron entre los jóvenes. Cada día la tuvo un joven diferente. Sí. Y eso fue muy bonito. De paso, pues mandamos ese saludo cariñoso. Esperemos que todavía tengáis un poco más de paciencia para terminar el tema de hoy, porque aunque es una reunión de viernes, también puede ser un culto, pero como estamos en casa y hay mucho tiempo, pues aquí nos desplayamos. Podéis poner pause y play las veces que queráis. Pues me gusta mucho esta pregunta. ¿Qué? Que no les des ideas. Sí, pueden estar en pijama, pasear por la casa, no hay problema. el caso es que escuchen todo, aunque sea trozos. Porque cuando nos veamos en la isla vamos a preguntar, a ver, ¿de qué habló la pregunta 8? ¿Llegasteis? Bien. Examen. Pues me gusta mucho esta pregunta, porque ¿qué tienes en la mano? Ya solamente la pregunta en sí suena a acción, aparte práctica, ¿no? Aunque todo es práctico, el Evangelio es todo práctico, pero esto que me gusta, porque normalmente la mano, cuando pensamos en la mano, ¿en qué pensamos? En hacer, ¿no? Hacer. Es como la mano y el verbo hacer van como muy relacionados, ¿no? Y parece que Dios nos está preguntando qué tienes, qué haces o qué puedes hacer, ¿no? ¿Quién hizo esta pregunta? Dios, lo sabemos, a Moisés. ¿Y en qué contexto? Mirad, vamos a leer un momento Éxodo 3, versículos 9 y 10. Dios le dice a Moisés, el clamor de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y le dice Dios a Moisés, ven, por tanto ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés responde, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Me imagino que Dios tenía un plan perfecto, porque lo sabemos, y me imagino a Moisés, como dice la revista de esta semana, pensando, Dios mío, tienes un plan perfecto, pensado hasta el último detalle, solo se te ha escapado una cosa, que soy yo quien vas a enviar, y eso es la parte del plan que no tiene mucho sentido, ¿no? Dios no hace nada sin sentido. Cuando nos llama por algo, siempre, tiene un motivo, ¿no? Y hay unas frases que nos dice aquí en lo que es el estudio de esta semana, expresiones que podemos usar cuando nosotros somos llamados por Dios a hacer cosas. Ojo, por Dios, que a veces esas invitaciones vienen a través de personas, a través de la iglesia, a través de ministerios, a través de proyectos. Podemos responder, me siento incómodo, tengo miedo, me da vergüenza, me agobio con facilidad, eso no se me da bien, no es mi don, yo no puedo, no soy capaz, o no me apetece, tengo pereza, no quiero. Bueno, muchísimas cosas podemos decir, ¿no? Moisés también puso una excusa grande porque para él era real. ¿Quién soy yo para que tú me mandes allí? No me encaja, ¿no? Seguro que habría mucha gente que lo podría hacer mejor que yo. Pero Dios, a continuación, le dice, le dijo Dios, yo estaré contigo, y esto te será por señal. Dios le dijo a Moisés que estaría con él, que le está llamando también le acompañaría, y le dio evidencias de que eso iba a suceder. Cuando Dios nos llama, es siempre por un motivo. El motivo lo sabe Él mejor que nosotros, a veces nosotros no lo vamos a entender, pero lo que sí podemos saber es que cuando Dios nos llama, nos da la confianza de que es Él quien nos llama, siempre y cuando queramos escuchar, claro, porque a veces la iglesia o alguien nos pide alguna cosa y nosotros pensamos que es esa persona pidiéndonoslo, o la iglesia, o la junta, o quien sea, ¿no? Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor si es Él que nos está llamando, y el Señor nunca se va a quedar callado, Él nos va a afirmar. Si es Dios quien te está llamando, te aseguro, porque lo dice la Biblia, que será Él quien te va a capacitar. Con lo cual, el miedo puede seguir allí, es muy lógico y muy humano, pero la excusa no puede seguir presente. Porque si Dios es el que llama, la excusa tiene que desaparecer bajo la promesa de que Él estará con nosotros, ¿no? Ahora, la pregunta que le hice es, ¿qué tienes en la mano? Y eso implica que tienes lo más cerca que tienes de ti. Algunos podéis pensar, es que no tengo nada realmente, es que no valgo para mucho, porque no me siento capaz de esto, ni de lo otro, ¿no?
Pero si Dios es Dios y te llama, será porque Él sí considera que tienes algo. Hay muchas historias en la Biblia que nos reflejan que Dios llamó a personas porque tenían capacidades concretas que Él necesitaba. Podemos mirar historias. También hay historias donde Dios capacitó a personas que no tenían la capacidad, pero Él las capacitó. Y vemos otras historias en la Biblia y hoy en día que Dios no llama solo por capacidad, sino por disponibilidad. Pero sea por capacidad o por disponibilidad, el caso es que si Él te llama es porque te necesita. Y si te llama es porque sabe que tú puedes cumplir esa parte, ¿no? Así que el caso es que hay un propósito que cumplir y alguien tiene que hacerlo. Y Dios te da el privilegio de hacerlo a ti. Las excusas que podamos poner nos van a dejar siempre en el mismo lugar en el que estábamos. Si nosotros nos queremos quedar donde estábamos, quedémonos allí. Pero si queremos caminar con Cristo y crecer, dejemos que Dios nos lleve un poquito más allá. Y sabéis, el tema de este día, de esta pregunta, nos gustó mucho a todos porque la respuesta de qué tienes en la mano y la propuesta que nos hacía era lo que tienes en la mano seguro hoy es la atención. ¿No os acordáis de la atención? ¿Cómo que la atención? Sí, todos tenemos la capacidad que Dios nos dio de poner atención, de escuchar, de mirar, de pensar en aquello que tenemos cerca, en una habilidad que Dios nos dio, en personas que están a nuestro lado. Pero Dios nos propone hoy que poniendo atención a lo que está cerca de nosotros, podemos llegar a ver dónde está la oportunidad de servicio. Puede estar mucho más cerca de lo que pensamos, pero no podemos acostumbrarnos a ver las cosas como siempre las vemos. Tenemos que poner atención, una atención espiritual, una atención dirigida por Dios, ¿no? Y ya para terminar, quería deciros que estos días que estamos todos en casa, y Dios nos preguntara en casa, ¿qué tienes en la mano? Pues a lo mejor contestaríamos el móvil, ¿no? Que es lo que más usamos. Pero también podemos contestar la cocina, otros podemos un libro, y todos tenemos en la mano cosas distintas a lo largo del día, ¿no? Pero estamos encerrados en casa y tenemos aparentemente muchas menos posibilidades. Sin embargo, la atención es una cosa que nunca va a faltar, no importa que estemos en 4 paredes pequeñitas y encerrados. Y estos días estaba pensando, ¿quién en la Biblia o en la historia de nuestra historia conocemos que estuvo encerrado y qué hizo con su encierro, ¿no? Y me vinieron un montón de personas. Quizá en un día pronto, a lo mejor tenga ganas de preparar un tema sobre esto, pero me vino muy rápido a la mente Lutero. Lutero, un reformador grande que Dios usó, estuvo encerrado en un castillo por causa del Evangelio. No se encerró voluntariamente, lo encerraron para protegerlo, para apartarlo de la gente que lo quería matar. Y Lutero no le gustó que lo encerraran, porque se sentía oprimido y con pocas posibilidades para predicar el Evangelio. ¿Cuánto tiempo estuvo Lutero encerrado? 1 año, en ese castillo, con toda la obra que había que hacer afuera. Nosotros a veces podemos pensar, Señor, nos tienes aquí encerrados con todo el evangelismo que hay que hacer y con todo lo que hay fuera, la necesidad. ¿Y qué hacemos aquí encerrados? Pero Lutero aprovechó su tiempo de confinamiento como no se podía haber aprovechado de otra manera. Y fue Dios quien le puso en la mano la palabra de Dios, la Biblia, y Lutero lo que hizo fue, además de seguir estudiándola y enviar cartas a las personas, tradujo la Biblia al idioma de su pueblo, al alemán. Y de ese encierro de Lutero, el pueblo alemán sacó la luz de la palabra de Dios en su propio idioma. Y eso fue un cambio radical para toda Alemania y para el evangelismo y para la reforma protestante, ¿no? Hubo muchas personas que estuvieron encerradas, pero tú y yo hoy quizá no tengamos que traducir la Biblia, pero sí podemos pensar en aquello que Dios ha puesto a nuestro alcance, pueden ser personas, recursos, y sea lo que sea, que no perdamos la atención, porque si nos acostumbramos a lo que siempre ha sucedido, no pasará nada grande. Y hay un texto que nos gustó mucho a todos, que lo vamos a leer, ¿vale? Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Vale, dice así. Esto es una cosa que... ¿No? Perdonad, ¿eh? Lo debí de copiar mal, pues lo reviso. Si no, lo leo de aquí. Segunda de Pedro. Sí, no, lo debí de copiar mal la referencia. 1 del 8 al 9. ¿No?
Lo leo de aquí, que no debe estar mal la referencia. Vale, lo leo, mirad, que nos gustó mucho a todos y que dejamos con este... Algo que podemos hacer todos en nuestra casa, estemos otros 15 días o lo que tengamos que estar en casa, es esforzaos por añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amor. Bellísimo. Yo creo que este recorrido ha sido muy bonito. Gracias a todos los que han participado, han dado su opinión, han venido hoy. Y bueno, esperamos que más personas lo puedan disfrutar, que muchos hermanos puedan también conocer un poquito y podamos planificar más actividades como esta porque han sido un éxito total. Y bueno, para culminar podemos hacerlo con una oración. Así que, Andrea, ¿te animas a despedirnos? Vale, Esto sí oremos. no se me va a olvidar. Oremos. Señor, te damos gracias por esta hermosa oportunidad, por esta oportunidad de semana de oración, Señor, por, a pesar de la distancia, podernos reunir por videollamada para vernos y hablar un poco y aprender un poco más de ti, Señor. En este momento quiero que nos des la oportunidad de día a día hacernos cada una de estas preguntas que nos has hecho tú para saber qué tenemos en la mano, dónde estamos y dónde están los que nos acusan. También, Señor, quiero darte gracias por las bendiciones que nos das y que no nos damos cuenta que nos has dado. Perdona, Señor, cada uno de nuestros pecados y sigue acompañándonos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muchas Bueno, gracias a todos. un abrazo caluroso. Feliz Besitos. sábado. Feliz sábado para todos. ¡Feliz sábado! Sábado. Y hasta pronto. Hasta Chao. Chao, chao. Chao, chao.